No siempre se filmó del mismo modo en el cine. Basta tan solo ver las primeras películas mudas. La cámara en general era una cámara que estaba fija, el plano era fijo y era un plano secuencia por cuestiones de índole técnica. Era otro tiempo, los rollos de la cámara eran otros y no se había pensado qué hacer con una cámara. La cámara en algún momento dejó su trípode y se empezó a mover. Y el cine en ese sentido lo que empezó a explorar es su propio lenguaje, su propia evolución. En ese sentido, uno de los planos que se llama plano subjetivo es una de las modalidades donde podemos ver una característica muy precisa de cómo filmar. Básicamente, un plano subjetivo es aquel donde lo que el personaje está viendo, coincide con la perspectiva de aquel que está sentado en la sala mirando. Es decir, la mirada del personaje es también la mirada del espectador. Y esto es un plano subjetivo. Hay muchos ejemplos, Roger, en la historia del cine de esta mirada subjetiva y siempre se trata de usarlo de un lado creativo. Primero hay una noción que tiene que ver con el hombre de la cámara, con Dziga Vertov, que decía, yo filmo, mi ojo es quien está viendo, mi ojo es la cámara, entonces yo voy filmando y registrando todo lo que va ocurriendo. Pero después se empieza a usar mucho en el cine clásico, ya en el género cinematográfico concretamente, y había que inventar algún truquito o algo para justificar la mirada subjetiva. Y se empezó a usar en películas como La Senda Tenebrosa, La Dama del Lago, Psicosis, la más remarcable. Pero en La Senda Tenebrosa ya, por ejemplo, Humphrey Bogart era un tipo el que salía de la cárcel y había que cambiarle el rostro. Entonces toda la primera media hora de la película nunca veíamos el rostro. Entonces veíamos un hombre que se escapaba de la cárcel, salía, llegaba a la silla del cirujano, corte, después ahí sí, ya le vemos la cara, volvemos a la objetividad y aparece Humphrey Bogart con su nueva cara. Fue un truco inicial para romper este clasicismo, si se quiere, y meterse un poco del cine de golpe en el modernismo. Me quedaba pensando en relación a lo que contaban ustedes, que hicieron referencia también a la historia del cine. ¿En qué se diferencia el cine de autor y la cámara o el plano subjetivo? Dos cosas muy distintas. Una es una cuestión formal y un cineasta con un sesgo autoral puede usar o no una cámara subjetiva. En el caso de Hitchcock justo es un punto muy particular, pues Hitchcock fue un cineasta, verdaderamente un autor, un creador, pero también trabajaba dentro de géneros, entonces ahí se puede mezclar. Pero me parece que el cine de autor es un cine que tiene una mirada particular, pero que va más allá del tipo de plano. No por un plano subjetivo, una película es en ese sentido, que produce plano subjetivo, una película de autor. Pero el plano subjetivo no deja huella o no deja marca de alguien que está mirando algo sin esta objetividad o la transparencia de la ventana cinematográfica. Sí, pero en general creo que ahí la experiencia es perceptiva, ¿no? Es cognitiva perceptiva, es como que ese tipo de plano inmediatamente involucra al espectador desde un lugar novedoso. Hoy estamos ya acostumbrados, entonces en general la experiencia es distinta, pero imagínate como en el caso de algunas películas de terror o de asesinos, si de pronto la toma subjetiva pone al espectador viendo lo que hace el asesino. Entonces de algún modo vos estás participando de la experiencia de matar. Es una situación media jorobada, lo cual implica, esa es la intersección estética y ética, que en la toma subjetiva generalmente indirectamente eso se está planteando. Y se está llevando al extremo justamente esta idea inicial del hombre de la cámara, porque ya es un género de terror, ya como se entiende que todos hoy en día somos hombres de la cámara, porque todos tenemos a mano algún dispositivo para filmar, sea un celular, una cámara pequeña. Entonces el terror se ha aprovechado mucho de esto y han aparecido un montón de películas que remiten a ser subjetivas enteras siempre a través de una cámara, del ojo de una cámara, como puede ser Cloverfield, El Diario de los Muertos, Rec, etc. Hasta Cloverfield, la actividad paranormal desde otro lado, ya no subjetiva, pero siempre es un ojo de una cámara y hacer evidente este dispositivo. ¿Y qué te permite el plano subjetivo, la cámara subjetiva? Yo creo que lo que permite es un poco esto, es la experiencia absoluta de la experiencia de un personaje, ¿no? Por ejemplo, hay una película que es Viaje porque preciso, vuelvo porque te amo, película brasileña, una película reciente. Toda la película es el diario de un viaje de un personaje. Al personaje vos jamás lo ves, pero lo escuchás. De tal modo que hay una suerte de intimidad entre esa voz que habla y esa mirada que indirectamente va empezando a ser tu mirada. Un poco como Marker.
por ejemplo? ¿En qué Haciendo esta sentido? voz en off, cuando Ah. te propone la identificación a través de esta relación entre imagen y voz. Sí, en parte sí, nada más que la distinción con Marker es que las imágenes están despegadas en ese sentido del observador. Acá simplemente es bien. como una especie de transposición, de sustitución, en todo caso el ingreso indirecto de uno en la película, ¿no? A lo mejor meto también para un poco aclarar la noción de semisubjetiva o de semisubjetividad que puede tomar como ejemplo el cine de los hermanos Dardenne, que es decir, es la cámara puesta a un costado como una especie de 3/4 mirando de atrás. Estoy pensando en películas como Rosetta, El Niño, El Hijo, que va siguiendo, no es subjetiva totalmente desde el ojo, sino es semisubjetiva, Sobre el desde cuerpo. atrás sobre el cuerpo, exactamente, usaste bien la palabra. Pasa a ser un cine ya no de mirada, sino un cine sensorial de cuerpo. Es un cine corporal de los Dardenne. Uno va siguiendo todo el tiempo personajes que van acompañando la escena y uno espectador también siente carne de esos mismos personajes. Un poco es filmar el inconsciente, lo que no ve Exactamente. en ese sentido es muy interesante. Pero vamos a ver un fragmento que es un fragmento de Psicosis, donde se juega con esta idea del plano subjetivo. Está bueno pensar a veces hasta qué punto somos libres como espectadores cinematográficos o hasta qué punto un director de cine con su propuesta en su película nos da mayor o menor libertad frente a nuestra mirada. Tenemos una mayor emancipación de nuestros ojos. Esto a veces tiene que ver simplemente con desde qué lugar y hasta qué punto una cámara está abierta en un plano general o cerrado en un primer plano, si es objetivo o subjetiva esa mirada, como hemos tratado mucho en el programa de hoy. Tenemos el caso de Veeraset Thakur, el director tailandés, en donde su gran predisposición a ubicar planos generales dentro de la imagen nos permite justamente esta mirada libre, que seamos nosotros quien va eligiendo a lo largo del cuadro qué ver, cómo mirar, qué sentir. Viceversa, es muy común desde la mirada subjetiva que es el director quien organice nuestra mirada. Esto es totalmente válido, más si a veces ese director es Hitchcock como vimos en el inicio. El punto es ese, es que podamos elegir y que podamos ver hasta qué punto tenemos esta libertad como espectadores. Esto fue El Cinematógrafo, el cine en la tele. Should you be